Primero, pues estas fueron las bibliografías que ocupé el Williams de obstetricia, el Lackman de embriología y el Williams de ginecología. ¿Está bien? Primero vamos a hacer un breve recordatorio de la anatomía del ovario. Pues en una mujer adulta va a tener una forma oval, va a tener una longitud de 2 a 5 centímetros, un ancho de 1.5 a 3 centímetros y un espesor de 0.5 a 1.5 centímetros. En la edad fértil de la mujer, el peso del ovario va a ser aproximadamente de entre 5 y 10 gramos. Y pues en sus partes anatómicas tenemos que el ovario en la porción más externa va a estar conformado por la corteza, en la cual vamos a tener el epitelio germinativo y todos los folículos pues del ovario. Posterior, más hacia el centro, vamos a tener la médula, la cual va a estar conformada por tejido conjuntivo, por células contráctiles mioides y por células intersticiales. Y finalmente el hilio, que lo tenemos en la porción central, pues vamos a encontrar arterias, venas, vasos linfáticos y los nervios. Las arterias que se van a encargar de la irrigación del ovario van a ser las arterias ováricas y pues el drenaje venoso va a estar dado por su satélite, la vena ovárica. Mientras que los nervios que pues le van a brindar la inervación al ovario, en su porción simpática van a ser los nervios esplánicos menores y en su porción parasimpática van a ser los esplánicos pélvicos. Embriológicamente, el ovario va a desarrollarse a partir de células germinales primordiales, las cuales pues van a migrar a partir del saco vitelino de la porción endodérmica y se van a convertir en las ovogonias primarias. Posteriormente, pues vamos a tener las células epiteliales celómicas, las cuales pues van a ser células planas que van a formar las células de la granulosa y finalmente las células mesenquimales de la cresta gonadal que van a dar paso a la formación del estroma. En sí, pues en el desarrollo embriológico, primero vamos a tener que una vez que pues las células germinales primordiales llegan a las gónadas, las gónadas van a dividirse mitóticamente y van a llegar a la formación de los ovogonios primarias. En sí, estas ovogonias primarias van a estar en constante división y crecimiento hasta que al final del tercer mes, inicios del cuarto mes, ya va a haber una gran cantidad de estas ovogonias primarias que se van a rodear por las células epiteliales planas, las que les comentaba, que van a ser las células foliculares o células de la granulosa. Y bueno, aquí las podemos observar en esta imagen. Son estas células que en esta etapa de embrionaria van a estar rodeando todo el ovario. Posteriormente, El estos folículo, ovogonios, será el folículo o el ovocito. bueno, es que Lackman mencionaba que era, hasta este punto es rodean gran cantidad del ovario. Ya es posterior que ya van a rodear cada uno de los folículos, cada uno de los ovocitos. Eso fue lo que decía Lackman. Pero bueno. Bien. Continuando con la división mitótica que van a tener estos ovogonios, estos ovocitos van a llegar hasta la profase. Cuando se llega aproximadamente al quinto mes, van a haber unos 7 millones de ovocitos, los cuales van a comenzar a degenerarse. Y ya al llegar al séptimo mes de gestación, la mayoría de ellos ya está degenerado y únicamente los que se encuentran en la superficie del ovario son los que van a proliferar o los que van a madurar ya a pues folículos maduros. Y aquí en esta etapa ya comienzan a rodearse, como lo mencionaba, de las células planas foliculares y el ovocito
se va a encontrar en la profase 1. Aquí pues vamos a poder observar el desarrollo que van a tener estos ovogonios durante la ovogénesis y que a la par se está desarrollando los folículos. Como les mencionaba en el periodo fetal, pues vamos a tener este proceso que ya les comenté, y antes del nacimiento, pues se va a detener en la meiosis 1, en la profase. Y pues el folículo ya se va a rodear por las células y se constituye el folículo primordial. Durante la infancia, este periodo va a quedar suspendido y aquí va a existir una degeneración igualmente de los diversos folículos y ovocitos que pues ya llegar hasta la pubertad, que ya comienzan los ciclos menstruales, se va a continuar lo que es la meiosis y se va a seguir desarrollando el folículo. Esto lo voy a comentar mejor ya cuando hablemos específicamente del ciclo. Y en cuanto a la ovogénesis, se va a seguir desarrollando el ovocito, se completa la primera meiosis y se va a obtener un ovocito secundario. Este ovocito secundario es el que va a tener todo el citoplasma, mientras que también va a haber una expulsión de un primer cuerpo polar, en el cual, pues al ser demasiado pequeño, este va a degenerarse. Posteriormente ocurre la ovulación y vamos a tener que el ovocito va a estar en una meiosis, en la metafase de la meiosis 2. Al ocurrir la ovulación, si el óvulo se fertiliza, entonces se continúa la segunda meiosis. Si no es así, pues este ovocito prácticamente va a desaparecer, se va a degenerar. Se ocurre la fertilización, se continúa la meiosis como les mencionaba y se expulsa un segundo cuerpo polar. Ya hablando acerca de esto, los ciclos sexuales van a tener una duración aproximadamente de 25 a 32 días. Hay otros autores que mencionan que va a ir desde los 21 hasta los 35 días, con un promedio de 28 días. Y esto va a depender mucho de la cantidad de días que dure la fase lútea del ciclo ovárico. Y pues básicamente, como ya se mencionaba en las clases anteriores, todo esto va a estar regido por la secreción de hormonas que va a sintetizarse a partir del hipotálamo y de la adenohipófisis. Pues si hablamos específicamente de cómo van a interactuar, en el hipotálamo se va a crear la hormona liberadora de gonadotropina, la cual al interactuar con la adenohipófisis va a secretar a la hormona folículo estimulante y a la hormona luteinizante, que van a interactuar con las células específicas en el ovario. Aquí pues es importante mencionar que tenemos a las células de la granulosa y las células de la teca. Las células de la granulosa, o sea, también conocidas como células foliculares, pues van a tener receptores específicos para la hormona folículo estimulante, y las células de la teca, que van a provenir a partir del estroma ovárico, vamos a tener que se van a encontrar organizadas en dos porciones, una externa y una interna. La externa pues va a tener principalmente células fibroblásticas para dar soporte a todo este complejo celular, mientras que en la teca interna pues son las que se van a encargar específicamente de la producción de los andrógenos, principalmente la androstenediona, y posteriormente ser expulsada o pasar por difusión hacia las células de la granulosa, y aquí sufrir una aromatización de estos andrógenos para la producción de los estrógenos. ¿Sufrir una qué? Perdón, no oí bien, no oí. Una aromatización. Una aromatización. Sí, Bien. y crearse los estrógenos.
Entonces, es lo que se llama la aromatización en el ovario, que los andrógenos que se producen en la teca, como la androstenediona, la testosterona, se van a transformar en estrógenos. El principal estrógeno es el estradiol. Bueno, en Y algunas bueno, situaciones o en algunos casos, por ejemplo, como en el ovario poliquístico, puede fallar esta aromatización y entonces no haber una correcta aromatización de los andrógenos a nivel del folículo, y entonces tener casos, por ejemplo, de hirsutismo, en donde están elevados los andrógenos. Bueno, continuamos. ok, ya hablando específicamente del ciclo ovárico, perdón, vamos a tener que en cada uno de los ciclos se van a reclutar entre 15 y 20 folículos que se encuentran en la fase central. Estos se van a ver estimulados por la hormona folículo estimulante para su posterior crecimiento y entonces pasarían a ser folículos primarios. La mayoría de todos estos folículos reclutados, o casi todos, solo uno es el que va a llegar a una completa maduración y por lo tanto es el que va a madurar completamente el ovocito y generar la ovulación. Cuando se secretan los estrógenos a partir del ovario, los cambios que se van a poder observar va a ser que el endometrio va a entrar en una fase folicular o proliferativa, el moco cervical se va a adelgazar para que los espermatozoides puedan llegar a fecundar el ovocito y el lóbulo anterior de la hipófisis va a recibir una estimulación para la segregación de la hormona luteinizante, en la cual, pues, a mitad del ciclo, que es cuando ya ocurre la ovulación, se van a elevar las concentraciones del factor promotor de la maduración para que para que se pueda completar la meiosis 1 y se comience la meiosis 2, se estimula la producción de progesterona en las células foliculares y finalmente se provoque la ovulación. Las fases en las que vamos a dividir el ciclo ovárico va a ser una fase folicular en la cual observamos un desarrollo y maduración del folículo, la ovulación y finalmente la fase lútea, que puede causar que este cuerpo lúteo crezca o crezca cuando ocurre el embarazo o se degenere si no hay fertilización del ovocito. Bueno, aquí, si te regresas un poco, regrésate. En el ciclo menstrual normal tenemos dos fases. No, ¿dónde están la que sigue? La que sigue. La que sigue hacia adelante. Esa. En el ciclo menstrual normal tenemos dos fases. Aunque algunos autores hablan de una fase menstrual, una fase proliferativa temprana, una fase proliferativa tardía, una fase de ovulación, una fase lútea, una fase premenstrual. Básicamente son dos fases. La primera fase está dada por la acción de los estrógenos que se producen en el folículo de Graf o folículo terciario. Y entonces, esos estrógenos, el estradiol básicamente, que se produjo por la aromatización de los andrógenos, esos estrógenos van a estimular al endometrio, van a hacer que éste crezca, que haya gran cantidad de mitosis. Y entonces por eso se llama fase proliferativa, porque el endometrio prolifera mucho, crece mucho, se desarrolla mucho. Si hay ovulación, y se le llama por eso fase folicular o fase estrogénica o fase proliferativa, por las características que le confiere al endometrio. Si hay ovulación, pasa a una fase lútea y hay formación se llama lútea porque hay formación del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a secretar
estrógenos, pero sobre todo grandes cantidades de progesterona. Y esta progesterona actúa sobre el endometrio dándole unas características de secreción, es decir, va a haber grandes cantidades de secreción dentro de la luz de las glándulas del endometrio para preparar este endometrio para la nutrición de una posible implantación. Entonces se llama fase lútea o fase secretora o fase progestacional. Entonces, una mujer que ovula tiene dos fases en su ciclo menstrual. Por eso se llama un ciclo bifásico. Una mujer que no ovula por cualquier causa, solamente el endometrio va a estar estimulado por los estrógenos, porque no hay ruptura del folículo, no hay ovulación, no hay formación del cuerpo lúteo, no hay secreción de progesterona. Entonces, hay crecimiento y maduración de un folículo, o al principio de varios, y secretan estrógenos, y siguen secretando estrógenos hasta el momento en que este folículo involuciona, deja de funcionar y deja de secretar estrógenos. Entonces, todo el tiempo ese endometrio que dure ese ciclo menstrual va a estar estimulado por los estrógenos, y entonces hablamos de un ciclo monofásico. Cuando una mujer no ovula, hablamos de un ciclo monofásico. No ovula, pero va a menstruar. ¿Por qué? Porque esos estrógenos estimularon al endometrio y va a crecer, pero va a llegar un momento en que por que este folículo deje de funcionar, deje de secretar estrógenos, pues el endometrio se descame. Sí va a haber una menstruación, pero no va a ser una menstruación con días más o menos, digamos, exactos. Puede menstruar la mujer cada mes y medio, cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Por qué? Porque no, en cambio, cuando una mujer ovula, como hay secreción de progesterona, este cuerpo lúteo va a tener una duración aproximadamente de 11, 12 días. Si no hay fecundación, este cuerpo lúteo involuciona y viene la menstruación por descenso de los estrógenos y la progesterona. Por eso la hormona que le da la duración exacta al ciclo menstrual es la progesterona. Si hay formación del cuerpo lúteo, este se va a degenerar en 11, 12 días y la mujer va a menstruar en forma cíclica y en forma regular cada 28 o 30 días. Pero en cambio, si no ovula, pues puede menstruar cada mes y medio, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No hay un cuerpo lúteo que tenga una duración exacta. El folículo que está secretando estrógenos, pues no tiene una duración exacta. Puede dilatar 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, produciendo estrógenos hasta que involucione. Bueno, continuamos. Bueno, comenzando con la fase folicular, tenemos... Casi no se te Sí, oye. ya. No sé. ¿Ya me escucho mejor? Ya. Ok. Comenzando con la fase folicular, tenemos que el ovario al nacimiento va, va a contener unos 2 millones de folículos. Posteriormente, durante la infancia, como les mencionaba, va a haber una degeneración de estos folículos y al llegar a la pubertad únicamente se encuentran 400.000, perdón. Y se dice que en cada uno de los ciclos menstruales se va perdiendo aproximadamente, se van degenerando por un proceso apoptótico 1.000 folículos, y en estimado se dice que son unos 400 folículos los que se liberan durante toda la vida reproductiva femenina, ya que también es importante mencionar que cuando se llega a los 35 años, este proceso degenerativo aumenta, que ya es cuando las mujeres comienzan con el climaterio. Y pues bueno, las fases las fases, la fase folicular la vamos a poder dividir en una fase folicular temprana y en una fase folicular tardía. La primera nos habla de que eh, va a ser independiente a las gonadotropinas, porque aquí se ha determinado que los ovocitos primarios tienen la función o tienen la capacidad de producir dos miembros de la familia del factor
del factor de crecimiento transformante beta, que va a ser el factor 9 de diferenciación de crecimiento, y la proteína morfogénica ósea. Estos dos factores de crecimiento se van a encargar en este momento, en la fase temprana, de la estimulación y crecimiento de los folículos hasta los folículos antrales. Es cuando antes de llegar al folículo antral, que ya existe una interacción con las células foliculares de la hormona folículo estimulante para que el crecimiento sea mayor. Como se puede observar acá, se van a reclutar un grupo de folículos antrales, los cuales se van a denominar cohorte y que van a tener un crecimiento semisincrónico. Aquí técnicamente esto se va a deber al aumento de la secreción de la hormona folículo estimulante y va a causar un mayor desarrollo folicular. Solo algunos de estos folículos antrales son los que van a poder producir estrógenos, y a estos se les va a denominar como ventana de selección. Los estrógenos van a aumentar en proporción de el crecimiento del folículo dominante y el aumento del número de las células de la granulosa. Y bueno, en sí los esteroides sexuales los vamos a poder clasificar según el número de carbonos que tengan en su estructura. Primero tenemos a los de 21 carbonos, que los que nos pueden interesar son los progestanos, como la progesterona. Los de 19 carbonos, que tenemos a los andrógenos, como la testosterona, la androstenediona. Y los de 18 carbonos, que están los estrógenos, que en la mujer en edad fértil, los que se van a secretar principalmente son el estradiol, la estrona y el estriol. Bien. Y bueno, para comenzar a hablar de la manera en que se van a formar estos esteroides estos esteroides sexuales, pues vamos a tener que la síntesis se va a dar en las gónadas, en la glándula suprarrenal y en la placenta cuando se llega a la fecundación. Y todos ellos van a desarrollarse a partir del colesterol. Se va a dar en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico liso por 17 enzimas aproximadamente, en donde vamos a poder observar 4 tipos de reacciones que vamos a comentar después. Y la primera es la reacción de desmolasa, en la cual va a haber un desdoblamiento de las cadenas laterales. El segundo van a ser las reacciones de deshidrogenasa para la conversión de grupos hidroxiloacetonas. Como tercera reacción vamos a tener la de hidroxilación, en la cual pues se van a adicionar grupos hidroxilo, y finalmente la reacción ligasa, las cuales pues puede haber una eliminación o una adición de los dobles enlaces. Y bueno, aquí en este esquema podemos ver la manera en la que se van formando cada uno de los esteroides sexuales, y tenemos, por así decirlo, 4 vías: una que nos lleva a los mineralocorticoides, otra a los glucocorticoides, y esta es la que nos interesa, que es lo que se va a producir en el ovario. Van a ser la producción de los andrógenos y la producción de los estrógenos. Como les decía, todo va a partir del colesterol, en donde para que se forme la pregnenolona se va a necesitar la enzima de desdoblamiento de la cadena lateral, en la cual pues va a sufrir diversas reacciones enzimáticas para que se pueda llegar a la dihidroepiandrosteroniana y a la androstenediona. Y pues básicamente aquí es la manera en la que
pues se van a formar estos andrógenos por medio de las enzimas 17 beta hidroxideshidrogenasa y la 3 beta hidroxideshidrogenasa para formar a la testosterona, que en el ovario va a tener una formación de aproximadamente el 25%. Esto es lo que ocurre en las células de la teca para posteriormente pasar a las de la granulosa y formar los estrógenos por medio de las enzimas aromatasa para formar la estrona y el estradiol. Bueno, Hay una teoría que explica esto en el ovario, que es la de las dos células y las dos gonadotropinas. En la primera fase, que es la fase folicular, pues como ya les comentaba, a partir del colesterol se va a ver estimulado por medio de la hormona luteinizante a la creación de la androstenediona. Esto posteriormente va a pasar a las de la granulosa y va a formar el estradiol principalmente. Por otra parte, cuando se llega a la fase lútea, ocurre la fecundación y se llega al embarazo, los cambios que vamos a encontrar es que las células de la granulosa van a tener una producción de la progesterona a partir del colesterol. Y esta progesterona es la que pues va a permitir, como ya lo comentaba el doctor, que se mantenga el embarazo o en consecuencia que ocurra la menstruación. Es importante igualmente mencionar que el receptor de la hormona luteinizante en estas células va a permitir también que interaccione con la hormona gonadotrópica humana. No, perdón. Uy, se me fue el nombre. La gonadotropina coriónica humana, perdón, va a interactuar en el mismo receptor que la de la luteinizante y entonces es lo que también va a permitir que se forme mayor cantidad de la progesterona y la interacción de las lipoproteínas de baja densidad también van a interactuar en todo este ciclo para que haya una mayor producción de hormonas. bueno, Los esteroides sexuales en el suero los vamos a poder encontrar en esta cantidad. Las primeras, estos andrógenos durante todo el ciclo van a tener los mismos valores de referencia. Por ejemplo, tenemos a la androstenediona en un valor de referencia de 3.1 a 12.2. La testosterona, que se va a mantener igualmente en todo el ciclo de 0.7 a 2.8 milimoles por litro. Y acá tenemos la progesterona que va a variar, como les mencionaba, en la fase folicular va a ser menor de 0.3 a 3 nanomoles por litro y en la fase lútea ya la vamos a encontrar en una proporción mayor, de 19 a 45. aquí lo que nos interesa sería la progesterona, que durante el ciclo menstrual, en la primera fase, en la fase folicular, cuando está el crecimiento del folículo, cuando aún no se forma el cuerpo lúteo, pues es muy baja, 0.3 a 3. Pero cuando viene la ovulación y viene la formación del cuerpo lúteo, en la fase lútea, pues ya vamos a ver que es muy alto, ¿no? 19 a 45. Entonces, esa es una prueba de que una mujer ovuló. Simplemente con hacer una determinación de progesterona en suero. ¿Qué día le haríamos esa determinación? A ver, Rebeca, ¿a qué día le solicitarías a la paciente, una paciente que menstrua cada 30 días y quiere saber si ovula? ¿Qué día le mandarías a hacer la determinación de progesterona? En el día Rebeca. 15. Hola, doctor, buenos días. En el día 15. A ver, ¿quién más? A ver, Mónica. En el día 13.
o 14. A ver, y ahí. En el día 20, más o menos, doctor, porque estamos hablando de la ovulación. Sí, un día 18 o 20, cuando ya se estableció bien el cuerpo lúteo, ya tiene una secreción adecuada de progesterona, porque en el día 13, ¿qué tal si la paciente ovuló el día 14? Ovula el día 14, pues va a salir muy baja la progesterona, como si no hubiera ovulado. Entonces, un día 18 o 20 le mandamos a hacer la determinación de progesterona, y entonces sabemos si esa paciente ovuló o no, por las cifras digamos, tan disparejas de cuando no ha ovulado y cuando ovuló. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si ovula, hay formación del cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo nos va a dar unas cifras elevadas de progesterona. Bueno, seguimos, Vianey. Sí, doctor. ¿De Y dónde bueno, eres? ¿De dónde vives, Vianey? estoy en Mendoza, pero soy de Veracruz. ¿Vives en Veracruz? Sí, soy de Bueno, Veracruz. bueno, eres oriunda de Veracruz. Sí. Bueno, Bueno, continuando con los estrógenos, tenemos al estriol, a la estriona y al sulfato de estrona. Aquí, pues igualmente se van a ver variaciones según la fase. El estradiol, que es una de las principales hormonas producidas por el ovario el durante la principal edad es fértil de la mujer. estrógenos, ¿no? Es el principal metabolito. Aquí vemos que en la fase folicular, cuando empieza a crecer el folículo y empieza a secretar estrógenos, los valores de referencia van de menos 37 hasta 360, ¿qué? Son picomoles. Picomoles. Bueno, en la fase lútea, es decir, aumenta mucho. ¿Por qué? Porque también el cuerpo lúteo va a producir estrógenos, tanto progesterona como estrógenos. Y en la mitad del ciclo, lo que se había mencionado, o lo que habíamos mencionado anteriormente, para que haya la ruptura del folículo, se necesita que haya un pico de estrógenos. Este pico de estrógenos, que aquí vemos en la mitad del ciclo, de 699 con 700 a 1000 a 12,000, ese pico de estrógenos hace que haya una retroalimentación positiva sobre la hipófisis y que haya una secreción aumentada de la LH y que entonces la LH favorezca la ruptura del folículo y después del pico de la LH, en promedio 12 horas después, viene la ruptura del folículo y la ovulación. Por eso a la mitad del ciclo los estrógenos están muy elevados. Ya en la posmenopausia, pues ya los estrógenos van a estar pues, más bajos, ¿verdad? Menos 37, menos 140. En la posmenopausia va a haber un franco hipoestrogenismo en la mujer. Bueno, la estrona no la vamos a ver mucho porque la estrona no tiene tanta importancia y la estrona se produce muchas veces en las mujeres. Hay una aromatización periférica de los andrógenos, pero a nivel de la grasa, sobre todo mujeres con obesidad. Hay una transformación periférica de las células grasa, en las células grasa de androstenediona a estrona, pero eso no influye mucho sobre el ciclo menstrual o sobre la estimulación sobre el endometrio. Bueno, la que sigue. Sí. Y bueno, aquí ya podemos ver en este esquema la manera en que pues se ven estos picos tanto de las gonadotropinas como del estradiol. Y pues básicamente para que se produzca la ovulación, primero vamos a observar un aumento de la hormona folicular estimulante y de la hormona luteinizante unas horas unas horas antes de que ocurra la ovulación, unas 34 a 36 horas antes. La ovulación ocurriría aquí en este esquema, en esta porción. Igualmente, pues se ve un aumento de lo que es el estradiol y un poco de la progesterona por algo que voy a explicar más adelante. Bueno, aquí lo importante, por ejemplo, es ver que en la fase folicular, cuando el folículo está secretando estrógenos, abajo vemos que el estradiol se eleva mucho, tiene un pico. ¿Lo puedes señalar con tu cursor? El estradiol, el pico del estradiol, ese. Que aquí es de 250 picogramos.
pero puede ser de 300 o más picogramos. Esto hace una retroalimentación positiva sobre el hipotálamo para que se secrete la hormona luteinizante, que está arriba en azul, y haya un pico de la hormona luteinizante. Este pico de la hormona luteinizante hace que se rompa el folículo, que venga la ovulación, que es unas 12 horas promedio, un poco más puede ser posterior al pico de la LH, sucede la ovulación. Y abajo vemos que si hay ovulación, hay formación del cuerpo lúteo, abajo, y el estradiol que había descendido vuelve a aumentar, y la progesterona aumenta. Esta gráfica no es muy demostrativa porque en realidad aumenta más la progesterona durante la fase lútea, es decir, la progesterona debía estar más arriba del estradiol. El estradiol sí desciende y vuelve a aumentar, pero la progesterona aumenta más, mucho más en la fase lútea, aumenta más que el estradiol. Nada más esta gráfica no está muy exacta, pero aumentan tanto el estradiol, pero sobre todo la progesterona en la fase lútea. Bueno, la que sigue. Sí, doctor. Y bueno, aquí, como ya le explicaba, se ve la maduración del folículo vesicular a un folículo de Graf para que se convierta en un folículo, para que el folículo primario termine, el ovocito que se encuentra en el folículo primario, perdón, termine la meiosis 1 y comience la meiosis 2 para posteriormente haya una formación en la superficie del ovario que se va a denominar estigma y al aumentar la hormona luteinizante se aumenta la actividad de la colagenasa que comienza a digerir pues este tejido del ovario y posteriormente también se ve un aumento en las prostaglandinas que van a causar contracciones.